En la noche hay una cita. Plan nocturno. Con la conducción de Silvana Massa. Y ahora sí se encuentra con nosotros Magdalena Conti, coordinadora de patrimonio, porque vamos a hablar de Camino de la Piedra. Magdalena, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Qué placer, bueno, estar de para vuelta mí, aquí. Para mí también es un placer que vengas, disfrutar. Bueno, yo disfruto muchísimo de escucharte, así que quiero que empecemos a desarrollar el Camino de la Piedra. Y bueno, ¿por qué podríamos pensar hablar de la Piedra en Tandil? Justamente es una ciudad que está rodeada y asentada sobre un sistema orográfico que es el de Tandilia, el granito. Entonces, por eso este camino de la piedra que está tan presente a través de un artesano que es el picapedrero. O sea, una ciudad de Tandil que va creciendo a través de la industria, por la llegada del ferrocarril, con su parte de desarrollo productivo en el campo, con la metalurgia, pero también muy fuerte con la extracción de piedras en canteras a cielo abierto. ¿Qué significa? O sea que uno no hace perforaciones para extraer la piedra. Esa es una de las características. ¿Por qué se extraía la piedra? Porque es el material que rodea y que está en abundancia, y que el hombre por naturaleza tiende a utilizar el material que predomina en su entorno para construir sus espacios o sus hábitats. Claro. ¿No? Pero bueno, vamos a pensar en un Tandil, por allá en 1880, 1890, con muy pocas décadas después de la fundación de Tandil, que en esta llegada de aporte inmigratorio a la Argentina y de la Argentina a diferentes ciudades, a través de la llegada del ferrocarril, llegan además muchos inmigrantes, la mayoría italianos, en menor escala españoles, franceses, alemanes, pero estos españoles e italianos a trabajar la piedra, los picapedreros, los que pican, los que cortan la piedra. Algo que era muy habitual en Italia, tan habitual que bueno, estos señores picapedreros eran los que llamaba Leonardo da Vinci para poder buscar un bloque después de que ellos habían cortado las grandes moles en las canteras de mármol, qué bloque a él le interesaba. Nunca un picapedrero intervenía la piedra, el escultor era el que lo hacía, pero estos picapedreros, bueno, vos me vas a decir, bueno, pican cosas, pico todo como lo encuentro, como en una cocina, como los vegetales, no. Claro. El picapedrero en realidad es un geólogo sin título. Claro, no era que se ponía y rompía No la piedra. sabe ver la piedra, y como la piedra, la roca, es el producto de la unión, de la fusión de diferentes materiales, puede ver diferencias cromáticas de color, lo que se llama la veta de la madera, y donde eso con pequeñas perforaciones, con una técnica que hacían los picapedreros en la época de Leonardo da Vinci, que era perforar la piedra, ponerle dinamita, ponerle un taco de madera, encenderlo, salir corriendo, para decirlo muy, muy sencillamente, porque había todo un grupo de gente, el que hacía las perforaciones, claro, el que afilaba las herramientas, el que ponía la cantidad de explosivo, el que ponía la madera y el que lo encendía, y tenía que salir corriendo, y entonces la piedra se cortaba en un bloque grande que se llama el bloque de granito, y ese bloque de granito luego venían toda una artillería, como un ejército de picapedreros menores que empezaban a cortarlos en diferentes tamaños, para desde hacer bancos a hacer caminos, porque en realidad en Pompeya los caminos estaban hechos de piedra y casi podríamos decir que era un adoquinado, claro, como el como nuestro. acá. Entonces, bueno, estos picapedreros que se instalan en la zona de Tandil, algunos en la base del parque
independencia. Ya tenemos los primeros asentamientos y después desde la movediza hasta la cantera Alveón, porque la verdad fueron este asentamiento de canteras una al lado de otra, cerca del ferrocarril porque era fácil después trasladarlo. Una piedra que es muy resistente y que tiene un gris intenso. El sistema de Ventaña es otro sistema rocoso que no tiene la misma paleta de colores, para decirlo sencillo. La piedra tiene sus diferencias de colores. La piedra de Tandil es la que reviste los principales edificios emblemáticos de nuestra ciudad. La cantera La Movediza, que era su dueño Domingo Conti, mi abuelo, construyó una casa de piedra que es réplica a la casa donde él nació en Italia, que es una villa paradiana, para que se imaginen los oyentes, es 2 cajas de zapatos puestas paraditas y una acostada, o sea, como si fuera una letra C acostada, las ventanas alineadas, o sea, en el frente y en la espalda a la misma altura, porque así se optimizaba la luz. Las paredes son de granito de 60 centímetros de ancho, cortados a mano. Es toda una casa íntegramente realizada en piedra, obviamente con los techos, con los tirantes, el metal y techos de chapa. Esa casa hoy pertenece a la cantera El Trincante. Su dueño es el señor Catoni. Es una casa que está protegida patrimonialmente, que tiene una arquitectura singular. ¿En qué te cuento? Respeta todo. Constructor en piedra, partiendo de Europa hasta la Argentina, son los mayores artistas respetuosos del medio ambiente y de la geografía. No se corta la piedra para instalar una casa. Por eso las casas tienen en un lado un nivel de una habitación, de una planta, y en otro se ve 2 plantas, claro, porque está en la inclinación del terreno. Respetan la naturaleza. Claro, ahora vamos a decir, bueno, pero entonces hay una ley de paisaje protegido y hay una explotación de piedra que se pedía y se pide que cese. Entonces, ¿cómo estamos diciendo que respetan el medio ambiente? A ver, cuando nosotros hablamos de los picapedreros, estamos diciendo que lo que protegemos, que hay una declaratoria para iniciar un listado de protección de lo que se llama patrimonio inmaterial, que son los artesanados, la forma que podría ser el picapedrero. Estamos hablando de la extracción de piedra y su cortado en forma artesanal, no con explosivo plástico. Claro. Lo que llevaba 6 meses a 1 año de cortar, hoy en 1 semana se tira abajo. Estamos hablando de la relación del hombre con la lectura del medio ambiente y cortando esa piedra para construir. Si eso es incesante y no está regulado, obviamente las sierras no vuelven a crecer como una planta. Entonces por eso yo digo que este camino de la piedra tiene el asentamiento de estos inmigrantes que buscaron la geografía lo más parecida a los países de los cuales provenían, porque uno necesita sentirse y sentir pertenencia, no como Mercadouché dice que los shoppings son los no lugares. Cuando estamos solos nos sentimos con gente al lado, no sabemos quién es. Acá estamos hablando de un hombre que admira la naturaleza, respeta la naturaleza y también sabe cortar esta piedra, este granito. Los primeros asentamientos 1880, 1890, mi abuelo llega en 1890 acá en Tandil, construye la primera casa al lado del Club La Movediza, en pequeña escala, en piedra, lo que se llama construcción de piedra asentada con algo de material, no es solamente la pirca, piedra sobre piedra, cortadas como si fueran grandes bloques de adoquinado, más alargado, rectangular, pero las paredes, por eso vuelvo a repetir, son 60 centímetros de granito macizo. Construye la primera en Villa Laza y después esta en La Movediza, que es una villa palladiana con un montón de habitaciones. Cada habitación tiene su sótano,
porque en algunos se guardaba el ganado cuando venía el invierno y era muy crudo, en otros se guardaba la comida porque se preservaba con el fresco que tiene la piedra maravilloso, en otros se guardaban las herramientas, en otros se guardaba los carros y los coches. Y por ejemplo, en la cantera de mi abuelo funcionó el primer telégrafo de la ciudad de Tandil, que era el telégrafo 21, que cuando cae la piedra movediza, el 29 de febrero de 1912, mi abuela estaba cambiando a una de mis tías y siente un gran ruido y un montón de polvo, y desde la casa mira, y cuando se baja ese polvo ve que la piedra movediza no está más, se siente desde la ciudad ese gran ruido, y mi abuelo llama y mi abuela le dice que se acaba de caer la piedra movediza. Así que crecí con esas historias, crecí con las piedras. Después, bueno, fui capacitándome hasta tener 2 posgrados en patrimonio. Mi tema de investigación en la Universidad de El Salvador era el Camino de la Piedra en la provincia de Buenos Aires. Tengo un arraigo muy fuerte con la piedra, pero creo que es la identidad de esta ciudad. Totalmente. Vamos a ir a un tema musical y cuando volvamos vamos a ir hablando con Magdalena Conti, la coordinadora de patrimonio, sobre el Camino de la Piedra en Tandil y cómo fue este proceso de evolución, de crecimiento. Seguí escuchando Plan Nocturno. Y seguimos dialogando con Magdalena Conti, coordinadora de patrimonio, sobre el Camino de la Piedra, pero quiero que me cuentes cómo fue evolucionando esta Bueno, situación. para mí, porque convengamos que las canteras también había un manejo, plecas, un dinero que solamente valía dentro de las canteras. Creo que como toda industria tiene 3 momentos. Un momento de, si querés decir, de gestación, de aparición, que llegan estos picapedreros y que tienen que empezar a trabajar y vienen a un lugar donde hay piedra. De hecho, recién hacia 1910 o después de 1900 tenemos los primeros picapedreros nacidos aquí en Tandil. Digamos, la primera generación vienen tanto italianos como españoles. Después está esta lectura, este asentamiento de los grupos migratorios en los espacios cerca de las canteras donde van a trabajar con sus familias. Pensemos que el picapedrero trabajaba y las mujeres, una italiana con una española compartiendo todo el día, no tienen el idioma, sus cosas, esto de lo cotidiano, las comidas, los niños que nacían, ayudarse una con otras, estos barrios de picapedreros que estaban cerca a la casa central de extracción, van haciendo que haya un asentamiento. Cuando la piedra ya es cortada y es muy bien vendida, porque es la que reviste el Congreso de la Nación, por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la mayoría de las principales calles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires están revestidas con granito de las canteras de Tandil, estoy hablando. Ajá. Y la Casa de la Moneda de Chile, también por la cantera, la movediza, por el granito. Entonces empieza a haber un gran fervor de esto, vienen muchísima, en mayor cantidad de trabajadores, y al haber gran cantidad de trabajadores y mucho trabajo, lógicamente que sea necesario la creación de un sindicato que los nuclee y que se empiece a regular, porque donde hay mucha cantidad de trabajo puede haber explotación, puede haber equidad o no. Surge este sindicato con la famosa huelga, que las mujeres toman una participación impresionante porque se tiran en las vías del ferrocarril para defender a sus hombres. Y ahí hablamos siempre de la fortaleza de
de la mujer en América y en la Argentina, ¿no? Las mujeres que acompañaron a los grandes hombres, pero mujeres que no como la europea que se quedaba en su casa y iba al gran estratega afuera, sino acá mujeres que han acompañado a caballo, sí, a Quiroga y demás, a sus hombres, a todos los espacios, este espíritu americano intenso y fuerte. Bueno, crece esta extracción de piedra y bueno, después del año 20, pongámosle cerca de un poquito antes, ya empieza a decaer esta gran cantidad de extracción de piedra, y bueno, hasta que va filtrándose y muriendo. ¿Qué queremos decir? ¿Por qué el camino de la piedra? Porque tiene una unidad cultural, porque las casas eran de madera y chapa con una construcción como si fuese una prefabricada, no uniendo la chapa exterior e interior, sino con una cámara de aire, para en una noche como la que estamos transitando ahora, no morirse de calor. Pensemos que era una casa de chapa revestida en madera, en pino de tea, y en invierno no morir de frío. Tienen toda una estructura que hace que esa casa sea más fresca o más cálida, no tiene una gran inclinación las chapas, porque así se podía también, no caía con tanta fuerza el agua que se acopiaba y se juntaba de la lluvia. Estaban asentadas sobre un basamento que tenía piedra y revestido en madera, y después se desmontaban, tenían que ir de una cantera a la otra, levantaban esa casa y se iban a otro espacio. Por eso esas casas de madera y chapa tan sencillas, lo que se llama patrimonio modesto, también está protegido en la legislación de patrimonio. Hay toda una manzana en Villa Lasa de casas de madera y chapa que hacen a la identidad de Tandil. En otro lugar no tenemos casas de madera y chapa. En Azul no hay cantera, en Olavarría el asentamiento es diferente, aunque había extracción de piedra. Entonces eso hace a nuestra historia y a nuestra cultura, que había una, por ejemplo, la música era la que los unía a todos, y había diferentes instrumentos musicales, así todos a través de la música podían comunicarse y reunirse los diferentes descendientes, inmigrantes, para poder convivir en esos espacios. Que esta presencia de alambres de púa en el desarrollo de las canteras estaban para contener lo que eran explosivos, para que los niños no sacaran y jugaran, que en el día de los enamorados, o si alguien se ponía de novio, robaban algo de dinamita y le tiraban por detrás para sorprenderlos, que eran los que jugaban mejor al fútbol porque estaban acostumbrados a subir y bajar la movediza y todo, a ir hasta la escuela, se iba caminando, así que era un entrenamiento de esto de subir y bajar. Que esta mirada del hombre que trabajaba la piedra, y si queremos hacerle una mirada actual hoy, que hablamos de la vida saludable y demás, bueno, calzaban unos zapatos pesadísimos, pero mi familia me han contado, por ejemplo, que para relajarse y sacarse la tensión y el cansancio, uno se acostaba sobre la piedra y tenía que poner la parte de atrás de las rodillas y los codos de los brazos tocando completamente desnudos esos la piedra, y te relaja, te da energía la piedra. O sea, uno piensa en el picapedreo como un hombre rudo que cortaba la piedra, que llegaba a una casa que no tenía ni el microondas, ni el horno eléctrico que tenemos ahora, ni el celular. Tenía una familia muy unida con una mujer que le preparaba la comida allí, y lo que había sido su traje de novia terminaba siendo la ropa para sus pequeños, que claro, todos iba aprovechando. Donde se comían, por ejemplo, había grandes cultivos de caracoles, donde se festejaban, o cuando nacía un niño, todas las mujeres de las canteras se iban a acompañar y ayudar a esta mujer italiana, española o francesa en el nacimiento de ese niño, que circulaba una moneda que se llamaba pleca, que solo valía para las canteras, o sea, era como le pagaban el sueldo a los canteristas, y solo podían emitir plecas aquellos dueños de canteras. Entonces, por eso yo sostengo que mi abuelo Domingo Conti era dueño de canteras, porque iban desde 100 hasta 25 el valor de las plecas, con
dice Compañía Domingo Conti, Compañía Domingo Conti, la movediza, y su logo era una piedra movediza. Estaban acuñadas en bronce y bueno, y con eso después se podía ir a la, digamos, a la venta, que uno podía comprar los zapatos o demás, o ir a la ciudad también y cambiarlas. Que siempre, cuando hubo muchos trabajadores, no siempre se le pagó la cotización, o sea, 25 eran 25 y eran menos, cosa que provocó también esta aparición del sindicato y del abuso en las horas de trabajo y demás. Estoy de acuerdo, pero el orgullo que sienten hoy todos los que han trabajado en las canteras, o con la gente que trabajamos en el archivo histórico, con los recorridos o demás, o Catalina Gessi, que pinta de la joven de más de 90 años que pinta las canteras, o Beppo Gessi, que lo conocí cuando tenía yo 8 años, y él no era ni Beppo ni el Linchera, siempre amigo de casa, y Filiberto Sati, todos los que trabajaban en las canteras, un orgullo, y sus nietos, y de hecho yo soy nieta de alguien que tenía canteras, seguimos sintiendo orgullo, y este enamoramiento del paisaje y de la ciudad. Creo que la identidad y el orgullo de trabajar y de lograr esta superación y de integrarse a la comunidad, es algo que debe ser recordado, pero que debe ser imitado hoy día. El patrimonio lo construimos sumando diferencias. Todos tienen algo para aportar. Todos, el más especializado, el menos especializado, es una construcción social, está siempre en cambio. De hecho, los daneses, que para el cementerio utilizan en sus lápidas el mármol, dejaron de utilizar el mármol y utilizaron el granito para fundirse. O sea, también como ver la ciudad cómo fue integrándose. Siempre había una pared que separaba un cementerio católico de uno no católico, y aquí en Tandil no existe. Entonces, cómo se fueron uniendo, por necesidad o no, pero siempre esto de construir algo, con diferentes comunidades, con diferentes conocimientos, con diferentes costumbres de otros países, siempre es posible. No se es amalgamaron para claro, crecer. se amalgamaron y todos se potenciaron. De hecho, la primera iglesia de Tandil no es la católica, es la danesa, porque contenía toda la comunidad. El que venía necesitaba reunirse, los bailes, la familia y demás. Y después, como edificio, digo, fuera del fuerte. Adentro del fuerte la iglesia era católica, como todos los fortines. Tenían una campana y era una iglesia de adobe y paja, pero de hecho el paredón perimetral era de piedra, cuando siempre han sido no han sido de piedra, sino han sido no de mampostería. Acá, porque estamos hablando, teníamos muchísima relación de lo que era barro con paja y reforzado. Acá lo tenemos de piedra, claro. Lo teníamos de piedra. La última pregunta que te hago: ¿cómo me definís a Domingo Conti, a tu abuelo? Típica pedrera que vino, que ha hecho por las canteras. ¿Cómo lo definís? Lamento no haberlo conocido. Un hombre de un gran tesón, con una mirada muy amplia, una mirada amplia porque apostó a un país, estuvo un año en Brasil y quiso venir aquí a Tandil. Tenía la primera enfermería en una cantera, estuvo en la cantera de mi abuelo. El primer telégrafo para la ciudad, que no tenía ningún costo para todos los que estaban allí, también lo tuvo, un fundador con otros de la Biblioteca Rivadavia, de la Sociedad Italiana. Creo que gente que todo el amor que sentía por su tierra, el orgullo que tengo, lo pudo trasladar aquí. Y lo que consiguió, lo consiguió sosteniendo sus valores y trabajando. Gracias. No buscando el afán y lo fácil. Y en la vida, el tesón y la permanencia y la constancia
creo que nos hace ser más humanos, ¿no? Gracias, Magdalena. No, Un placer escucharte. Un placer. Ahí pasaba Magdalena Conti, coordinadora de patrimonio, hablándonos un poquito del Camino de la Piedra en Tandil.